lenguas y procesos de comunicación. La lengua en relación con otros sistemas y medios de comunicación. La lengua es información, ¿verdad? La lengua también son los medios de comunicación, los sistemas de comunicación, los lenguajes, el lenguaje humano y la lengua. El habla, por eso se llama lenguaje, lengua y habla. El lenguaje es abstracto, todos tienen lenguaje, todo el ser humano tiene lenguaje. No todos, hay personas que no tienen lenguaje oral, pero sí el braille, gestual, ¿te fijas? Hay distintos tipos de lenguaje, pero todos tienen un contenido. Lenguaje, lengua y habla son tres denominaciones que se utilizan constantemente y que se deben tener presente al estudiar el proceso de la comunicación. Ya, eso me lo voy a saltar, es esto, porque yo se lo voy a preguntar seguro en la prueba. El poder del lenguaje, porque eso es lo que estamos viviendo en este momento. Ya, la convivencia social nos apela frecuentemente en torno a asuntos de interés colectivo. Como ciudadanos del mundo, de un país, de una ciudad o de cualquier lugar, resulta difícil abstraerse de las necesidades que van surgiendo a nuestro alrededor. Existe una complicidad humana, tanto en la búsqueda de bienestar como en el intento de mitigar los problemas que pueden afectar a nuestros congéneres. Esta convivencia humana se da, transforma y asienta a través del lenguaje. Somos seres de lenguaje. No exclusivamente, pero fundamental, ya que este nos constituye y va creando nuestra realidad. Mediante el lenguaje comunicamos nuestras emociones, desacuerdos y propuestas. A través de él damos nombre a las cosas. Nos explicamos la vida y asumimos compromisos y, como se sabe, realizamos acciones. Las acciones de habla. Retar, jurar, permitir. Ahora, hay un texto, la Biblia le dice: el hombre trajo al hombre las cosas para que las cosas tuvieran el nombre que el hombre le diera. Es el Génesis. No me sé de memoria el Génesis, pero es importante que ya desde el Génesis la importancia que el hombre dé el nombre a las cosas. Yo me acuerdo que hay aparte, no sé textualmente, dice, entonces el hombre trajo, Dios trajo al hombre las cosas para que las cosas tuvieran el nombre que el hombre le diera. Entonces nosotros conocemos solamente lo que podemos nombrar. Lo que no podemos nombrar es mejor callar. Lo dice un lingüista que se llama Wittgenstein. Solamente conocemos lo que nombramos. Lo que no podemos nombrar es mejor callar. Lógico, no podemos explicar el misterio del universo. Hay cosas que no hay lenguaje para explicarlo. ¿Te fijas? Hasta ahí llegamos nosotros, y lo dice Wittgenstein. Ahora, podemos nombrar nosotros a los centauros, podemos nombrar a los faunos, son figuras míticas, ¿verdad? Los podemos nombrar, nunca le hemos visto, pero existen en nuestro imaginario. Tenemos la imagen de una ninfa, ¿te fijas? Pero no son seres que lo podemos nombrar porque están en los cuentos, en la mitología, pero hay elementos, te fijas, que nos quedamos mejor sin hablar. Ya, ahora, esto me interesa a mí. Los tres postulados básicos de la ontología del lenguaje. Esto es un resumen que hace el profesor Echeverría, que es un profesor de filosofía, que no lo inventó él, lo sacó de Humboldt, otro gran lingüista, pero es bien importante lo que dicen los tres postulados básicos de la ontología del lenguaje. Primer postulado: interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos. ¿Por qué? Porque si tú naces, tienes que tener un certificado de nacimiento, ya eres lenguaje. Cuando estudias, tienes que tener certificados de estudio. O sea, para todo lo que tú haces en la vida, tienes que tener una certificación lingüística. Te titulas de ingeniero, certificado. Te mueres, tienes que tener un certificado. ¿Te fijas? Entonces, si tú eres una persona institucional, tienes que estar, desde el punto de vista lingüístico, clasificado. Ahora, en México hay algo que se llama las colonias perdidas. Cuando nace, nadie se inscribe, ellos no quieren ser institucionales. Nadie sabe, por eso en México nunca saben exactamente la cantidad de individuos que hay, ¿verdad? Porque ellos no entran por eso se llaman las colonias perdidas. ¿Te fijas? No están institucionalizados. Dice, ahora, es importante no decir reduccionista de este postulado, que restrinja la complejidad de la vida humana, pero tenemos claro que los seres humanos no son solamente seres lingüísticos, por lo tanto el lenguaje no agota la multidimensional del fenómeno humano. Es más, sostenemos que la existencia humana reconoce tres dominios primarios, pudiendo derivar cualquier otro dominio del fenómeno. Ya, el dominio del cuerpo, el dominio de la emocionalidad y el dominio del lenguaje. ¿Te fijas? Pero, ya,
Vamos a saltarnos algunas cosas. Eso lo van a leer ustedes después. Bueno, las posturas cuando tú estás triste, lo que yo dije, el lenguaje, lo que se hizo, se escucha. Si reconocemos 3 dominios principales, de los cuales el lenguaje es solo uno, porque sostenemos que lo que nos hace ser como somos en cuanto a seres humanos es el lenguaje. Claro, porque tú a través del lenguaje expresas tu rabia, expresas tu emoción, expresas tu conocimiento, te das a conocer al mundo. Tú eres por tu lenguaje. Alguien dice, el lenguaje soy yo. Porque tú, de ese tremendo código, con miles de posibilidades, tú eliges las palabras para formar oraciones, para formar argumentos y para darte a conocer. Entonces es una creación tuya. El lenguaje es absolutamente creativo. Eso lo hacen los poetas, los novelistas, ahora los pintores con su selección de colores, sus pinturas, los bailarines con las cuales tú expresas tu creatividad. Si tú escribes, lo que tú escribas es tuyo, es tu interpretación del mundo y de todo. Dice, precisamente a través del lenguaje conferimos sentido a nuestra existencia, y es también desde el lenguaje que nos es posible reconocer la importancia de nuestra existencia en nuestra expresión lingüística. Incluso cuando apuntamos a los dominios del cuerpo y la emocionalidad, los 2 dominios primarios no lingüísticos, no podemos sino hacerlo desde el lenguaje. Tú puedes estar todo decaído, pero tienes que decir, para ir a un médico, para hablar, me estoy muriendo, ¿te fijas? Toda forma de conferir sentido, toda forma de comprensión o de entendimiento pertenece al dominio del lenguaje. No hay lugar fuera del lenguaje desde el cual podamos observar nuestra existencia. Es precisamente a través del mecanismo de la reconstrucción lingüística mencionado antes como logramos acceso a los fenómenos no lingüísticos. El segundo postulado, este es el más importante, interpretamos el lenguaje como generativo. Es decir, nosotros nos generamos y nos creamos a través del lenguaje. Dice, por siglos hemos considerado el lenguaje como un instrumento que nos permite describir lo que percibimos, el mundo exterior, o expresar aquello que pensamos o sentimos, nuestro mundo interior. Esta concepción hacía del lenguaje una capacidad fundamentalmente pasivo-descriptiva. El lenguaje, se suponía, nos permitía hablar sobre las cosas. Ahora, el lenguaje crea mundo. No, tú no hablas sobre, sino que tú creas con el lenguaje. Espérenme un minuto. Importante. Dice, se suponía, en realidad nosotros somos, en el sentido que tú te generas a ti mismo en el lenguaje. Yo creo que les había dado el ejemplo. Si tú dices, soy un fracasado, pero a partir de mañana, como en la canción del Cortés, voy a ser distinto, voy a cambiar. Entonces tus acciones de habla, que son a la vez tus acciones vitales, te hacen cambiar. Ya, voy a estudiar una carrera, voy a sacar un título, voy a cambiar mi destino. Y tú te creas en el lenguaje, sacas un título, que es lingüístico, consigues un trabajo, te fijas, entras en un mundo institucional que te permite decir no soy un fracaso. ¿Te fijas después? Nuestro segundo postulado se hace cargo precisamente de cuestionar la concepción tradicional del lenguaje, apoyado en los avances registrados de las últimas décadas en el campo de la filosofía del lenguaje. Este postulado reconoce que el lenguaje no solo nos permite hablar sobre las cosas, el lenguaje hace que sucedan las cosas. Claro, un sí y un no dice mucho. Suponte que a ti te estén diciendo, hoy entremos vamos a hacer un negocio, pero primero tenemos que robar un banco. Tú dices no, te cambia el mundo. Sí, te cambia el mundo. Entras a algo, ¿te fijas? Entonces basta una afirmación o una negación para que tu mundo sea distinto. Cuando llegaron los españoles a Chile, ¿verdad? Y le leyeron a los indígenas, desde este momento ustedes sois todos dueños, sois todos súbditos del rey de España. Y los otros no entendían lo que decían. Y le pasaron una Biblia, ¿verdad? Pero ellos no entendían esos símbolos. Entonces a ellos instauraron un nuevo mundo a través de un enunciado, en la cual México caía bajo el dominio, ¿te fijas? Y ellos tiraron la Biblia lejos, no sabían, ¿ves? Ya, este segundo postulado abandona la noción que reduce el lenguaje accionando a través de tu lenguaje. Sostiene que el lenguaje es generativo. El lenguaje, por lo tanto, no solo nos permite describir la realidad, el lenguaje crea realidades. Ahora, cuando se aceptó un lenguaje inclusivo, todes, te creó una nueva realidad. Se aceptó, ¿no es cierto?, las personas trans. Entonces, el lenguaje crea realidad,
porque no se aceptó el lenguaje patriarcal, machista, y se decidió, ahora la academia no lo acepta, ¿te fijas? Porque es un lenguaje que no es institucionalizado, pero este lenguaje pretende cambiar la discriminación y pretende, ¿verdad?, que no exista ese lenguaje patriarcal que aplasta a las mujeres. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, el lenguaje crea realidad y aceptó, por ejemplo, la postura cuando dice todos y todes. Por eso se usa, ¿ves? Y se está intentando cambiar los prejuicios con un lenguaje inclusivo. La realidad no siempre precede al lenguaje. Este también precede a la realidad. El lenguaje postula como yo quiero ser, no lo que me están diciendo que soy. Tú te provocas tu cambio, pero tu cambio es lingüístico. Eres distinto, haces acciones diferentes, sabes decir no cuando corresponde, no vas a decir toda la vida sí. Tendremos la oportunidad de volver sobre este punto. Es importante advertir, sin embargo, que no estamos diciendo que todo lo que existe solo existe en el lenguaje. No estamos negando la existencia de la realidad externa, independiente del lenguaje. Pero de tal realidad externa, en cuanto externa, independiente del lenguaje, no podemos hablar. Todo de lo que hablamos se encuentra por definición dentro del dominio del lenguaje. Claro, no podemos hablar. Por eso te digo, cuando solamente podemos hablar de lo que conocemos. De lo que no conocemos, mejor no hablar. Fija, todo está en el lenguaje. ¿Cómo podríamos hablarnos sobre lo que es externo a nosotros sin negar con ello esa externalidad? Ya, al postular que el lenguaje es generativo, estamos sosteniendo que el lenguaje es acción. Hay una parte en Jacobs que habla de las acciones del lenguaje. Solicitar, pedir, rogar, jurar, bautizar. Por ejemplo, tú no puedes bautizar a una persona si no eres un sacerdote. Eso es absolutamente institucional. Tú no puedes condenar a la cárcel a nadie. Tú no puedes decir te condeno. Eso es un decir. Pero la acción de condenar es grave porque es judicial. ¿Te fijas? Y ahí te cambia el mundo. Estás condenado. Te vas a la prisión no sé cuánto uno. Es una acción de lenguaje. ¿Te fijas? Pero no lo puede hacer cualquiera. Lo hace un juez. Para bautizar tiene que ser un sacerdote. ¿Ves? Entonces son lenguajes institucionales que te cambian el mundo. Si yo, alguno de ustedes, tú estás detenido y te detengo, no puedo. Lo puede hacer solamente un representante de la ley, un carabinero, por ejemplo, si pillan a alguien robando en un supermercado y lo toma preso un guardia y lo golpea, el guardia es castigado. Ellos tienen que llamar a cosas, sino que alternamos el curso espontáneo, hacemos que las cosas ocurran. Según lo que tú digas, la declaración que haga, hacemos que esas cosas ocurran. Por ejemplo, te vas a casar. Y el juez te pregunta, ¿aceptas? No, dice, me voy. Te mandáis cambiar. Y cuando tú aceptas, jurídicamente estás casado, tienes leyes, te pueden acusar de bígamo si te casas de nuevo, te hacen demandas si no pagan las pensiones. ¿Te fijas por qué? Porque tienes un vínculo jurídico que es lingüístico también. Si te quieres anular, ya, pasas a ser soltero, ¿verdad? Pero al casarte, el hombre y la mujer, hacemos que las cosas ocurran. Por ejemplo, al proponerle algo a alguien, al decirle sí o no, basta a alguien, intervenimos el discurso de los acontecimientos. Ya, la última cosa que vamos a ver, pues eso lo van a leer ustedes, que es súper fácil. Tercer postulado. Interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. La construcción del mundo, la construcción social a través del lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje feminista o inclusivo sería mucho más efectivo si existieran leyes sociales que las protegieran. Por eso hay un altercado respecto al uso del lenguaje inclusivo. Lo que dicen los lingüistas, tiene que existir, ¿verdad?, leyes sociales que protejan a las mujeres más que el uso de un lenguaje inclusivo, porque la O no es machista. Entonces, el agregarle O a todo, como lo hizo Maduro en la Constitución, que puso millones y millones. Eso es un desajuste lingüístico, ¿te fijas? Entonces, la Real Academia Española no acepta el lenguaje inclusivo, dice que es confuso, conflictivo, y que si hay que pelear por situaciones injustas, hay que hacerlo desde las leyes, de las propuestas sociales, no desde el lenguaje. Bueno, por supuesto, si con el tiempo la gente use, la Real Academia va a tener que ceder,
Pero si tú vas a una notaría a redactar una venta con lenguaje, no te lo van a aceptar. ¿Te fijas? Porque no es un lenguaje institucional. A eso me refiero. Ya, el tercer postulado, interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. ¿Te fijas? La ontología del lenguaje. Ya, estos tres postulados emerge una nueva comprensión de los seres humanos. Desde nuestra tradición se asume normalmente que cada individuo nace dotado de una particular forma de ser. Ya. Que cada uno en consecuencia posee una manera de ser permanente, fija e inmutable, muchas veces llamada el alma. La vida de esta perspectiva es un espacio en el cual esta forma de ser, de la que presumiblemente estaríamos dotados del nacimiento, se revela y despliega. La vida, por lo tanto, nos permite descubrir cómo somos realmente. Tú decides lo que quieres ser, como cambiarte de sexo, mantener tu sexo, cambiar de profesión. Tú te puedes inventar en el lenguaje. Ella sostiene que la vida es, por el contrario, el espacio en el que el individuo se inventa a sí mismo. Como nos dice Nietzsche, en el ser humano la criatura y el creador se unen. Tú decides quién quieres ser en función a tus acciones. Tú puedes nacer tranquilo, pacífico, en una familia que te maltrata o te aplasta o dice, no, usted va a ser sacerdote porque en la familia falta un sacerdote. Y tú radicalmente cambias tu vida, cometes acciones, no vas al seminario, no, pues dice, yo quiero ser bailarín de ballet y voy a hacer ballet. Y la ontología del lenguaje te asume que tú te creaste a ti mismo, desde otra perspectiva. Y eso es, chiquillo, lo que me interesa que ustedes lean con detalle, porque parece que no habíamos visto estos temas, y yo se lo vamos a preguntar en la prueba. Por ejemplo, mira, yo me acuerdo que les puse una vez, la figura de un gorila que está encerrado en una jaula, que tiene una nariz de payaso, ¿verdad? Y tiene los labios pintados y los ojos maquillados. Entonces, ya, usted hizo una imagen, dice más que 1000 palabras, ¿no es cierto? Está el gorila. Pero arriba había un anclaje lingüístico que decía, los animales no son payasos. Y ahí te estaba creando una concepción de mundo. No utilicemos a los animales para, primero, quitarles su dignidad, pintarles la cara, ponerle... Y el gorila estaba encerrado en un circo. Entonces, ese afiche te estaba creando realidad. Primero, no al maltrato animal, no maltratemos a un animal, no le hagamos perder su dignidad. Entonces ahí te está creando un mundo distinto, te está generando un mundo posible en el cual los animales son respetados. Bueno, de hecho, porque hay tanta gente que es vegana, que ya no puede comer carne. O sea, salió este actor que trabajó en este último premio Oscar que hubo, este payaso, se me olvidó cómo se llama, donde dice, no puedo aceptar que los animales sean maltratados. En las granjas avícolas dicen que son gallinas libres, mentira, las tienen a todas encerradas. Entonces, te fijas, ya hay un cambio de mundo en función a un relato. Pero eso, cuando tú lees algo, cambias tu punto de vista. Es toda una argumentación. Por eso es tan importante hablar de qué manera, ¿no es cierto?, los hombres somos seres lingüísticos, no exclusivamente lengua, pero también somos libres de crearnos, de hacer una creación de nosotros, en función a lo que nosotros realmente sentimos. Ahí está el ejemplo del lenguaje inclusivo, una manera de cambiar el mundo, aceptar la diferencia. ¿Te fijas? Es un cambio que viene a partir de los lingüistas del siglo XX. No sé, ¿alguna pregunta? Sí, que yo he hablado mucho porque quería explicarles esto, por si había alguna duda. No sé si me quieren preguntar algo más. Vamos a hacer un correo para explicarles y me la pueden entregar el jueves, yo les doy el miércoles, pero eso sí que tienen que venir todos acá, porque yo voy a leer que los grupos estén presentes, ¿no? Que estén presentes. Yo luego les voy a poner en la pantalla las preguntas para que el grupo las elija, y por supuesto que cada grupo, como ha hecho una investigación, yo voy a adecuarla a la investigación que hizo el grupo. La voy a relacionar con la investigación que hicieron. ¿Te fijas? El tipo de argumentación, etcétera. Como ven ustedes, no se trata de saber nada de memoria, porque ¿para qué se van a tener los apuntes en la mano, pues, chiquillos? ¿Te fijas? Se trata más que nada de reflexionar y de pensar y de interconectar las ideas.
A ver, espera. ¿Están de acuerdo o no? Bueno, ¿no hay más preguntas? No, profe. Ya, chiquillos, cualquier pregunta, cualquier duda, me mandan un correo, yo los aclaro. Destinatario si se realiza a través de la razón. Bueno, por supuesto que tú argumentas para convencer a alguien de algo que tú piensas. Y hay una interacción con el receptor a través de la razón. Por eso es una argumentación, digamos, a nivel racional. Hay otras argumentaciones emocionales que son distintas, ¿verdad? Pero siempre hay una argumentación cuando hay una controversia, cuando hay un desacuerdo. Si todos estamos de acuerdo, no tenemos por qué argumentar. La cantidad de trabajo es un acuerdo para alguna... Ahora, ¿qué dice la contraargumentación? Bueno, se ha probado que en España, en Francia, la gente se infecta nuevamente y aumenta. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué pasa? Siempre el mundo es controversial. Siempre hay una dinámica argumentativa porque no todos estamos absolutamente de acuerdo. Después hay otra pregunta que termina en la argumentación. Sabemos que tú tratas de influir en otro, ¿verdad? Por lo tanto, podemos decir que la función es conativa, es decir, buscar un acuerdo. Apelativa también, la función apelativa. Yo estoy apelando a tu razón para que ¿te fijas? Para que tú me encuentres, estés de acuerdo con lo mío. Entonces, la función apelativa del lenguaje. Ahí nosotros pasamos las funciones de Chomsky, de un texto argumentativo. Por supuesto, la tesis, en la cual yo parto de un supuesto, el respaldo de la tesis, ¿no es cierto?, la descripción de la argumentación y la conclusión. ¿No? Yo parto de una conclusión. Cuando yo pedí las investigaciones, precisamente pedí todo esto, y que introdujeran, por supuesto, conectores pragmáticos y también vocabulario. La argumentación racional y la argumentación emocional, que se transforma en persuasión. Yo utilizo la persuasión para convencerte. Generalmente se usa en el mundo de los negocios, en el marketing. Por ejemplo, tú usas zapatillas hace 5 años. ¿Cómo es posible? Las están nuevas pero pasaron de moda. ¿Te fijas? Entonces, yo te persuado a que sigas a la moda. Racionalmente tú lo necesitas porque tus zapatillas están regias. O sea, emocional de los discursos comerciales son convencerte para que tú consumas, ¿verdad? Son emocionales. Tú puedes tener, supongamos, una olla a presión fantástica y la tienes, digas tú que es una ni negativa ni positiva, donde tú dices, bueno, efectivamente uno tiene que ir con los avances tecnológicos y aceptar, ¿verdad? Te fijas, no se puede ser tan cerrado también. ¿Para qué sirve la argumentación? Por supuesto, para exponer una idea, para exponer, ¿verdad? Y para lograr una adhesión a lo tuyo. Ahora, también precisamente para que el mundo controvertido y divergente en el que vivimos existe un cierto nivel de razón, ¿verdad? Y nosotros aprendamos también a tener un punto de vista. Nuevamente, una forma de convencer al otro, ¿verdad? A través de la razón para que maneje mi punto de vista. Bueno, hay argumentaciones políticas, te convence el candidato para que tú votes, en este momento la apruebo o el rechazo, cada cual tiene sus argumentos, ¿verdad? Una argumentación científica, donde se están explicando el cambio de clima, la crisis social, hay distintos tipos de argumentos. ¿Te fijas? ¿Cuáles otras son las formas? Lo que estamos diciendo, una argumentación cotidiana, científica, etc. Respecto a la argumentación, estas son preguntas que hace Tiangú, José Rodríguez, Luis Gon, Tamara Valdés. La competencias comunicativas. ¿Qué es el emisor cuando se comunica? Bueno, ahí está la competencia. Que el emisor desea que el receptor lo comprenda, lo entienda. Por lo tanto, tiene que ser un lenguaje eficaz, claro, preciso, coherente y cohesionado. Esa es la gracia de la comunicación eficaz, ¿no es cierto? Que tú te des a conocer, expliques bien, uses bien el lenguaje. ¿Cuándo es efectiva la comunicación? Cuando el receptor queda feliz con lo que tú explicaste. Cuando te entendió perfectamente. Para ser un comunicador efectivo. Bueno, manejar bien el lenguaje, manejar bien la argumentación, ser empático, no puedes tomar al receptor de las mechas para que esté de acuerdo contigo, te fijas, ser un comunicador eficaz, tener empatía, etc. Dice, ¿de qué debe asegurar el emisor antes de iniciar un proceso comunicativo?
Importante el contexto. Toda comunicación se realiza en un contexto, que es una abstracción donde están los hablantes, el emisor o el receptor. Pero el contexto es el espacio que te rodea. Un ejemplo de una comunicación que no es eficaz. Yo te digo, hoy chiquillo, organicemos una fiesta con whisky, con todo para celebrar el fin del semestre. Cuando tú hablas lo que realmente eres, estás hablando con la verdad. Por eso el criterio de autoría es muy importante. A ver, es importante que el emisor elija el canal adecuado, por supuesto. El canal adecuado. ¿Qué significa eso? Canal oral, yo tengo facilidad de habla. Canal escrito, me es fácil escribir. Canal tecnológico, tengo habilidades tecnológicas para poder comunicarme con otros, ¿verdad? Entonces, ese es el canal. O sea, ahí está la función fática. Me doy a conocer bien a través de un canal de comunicación. Eso es solamente el trabajo, pero mi canal es tecnológico. Este Word va a salir sí o sí en la PEP. Pero mi comunicación es oral. Hay que estudiarlo. Escrita cuando yo escribo, es un A su hijo. canal digamos, yo utilizo avatares o está siempre con amigos que, bueno, son amigos de internet, no son falsos, pero lo importante es la comunicación cara a cara. ¿Por qué? Porque la comunicación no es solamente la voz, son los gestos, es lo que se llama la kinesis y la proxemia, o sea, a través del rostro, las caras, la expresión, eso es parte de la comunicación tecnológica, no es lo mismo, ¿te fijas? ¿Profe? Dígame. Pero en el ejemplo, por ejemplo, de las clases online, ¿el canal sería tecnológico y la comunicación sería oral? Oral, claro, claro. El medio que estamos usando es un medio tecnológico, pero la comunicación es oral, pero no presencial, por eso dice oral, pero no presencial. Esos son los canales. Ya te estoy buscando. Se puede combinar una argumentación. Fundamental, la argumentación tiene que tener una narración, una exposición. Un buen narrador es un buen expositor. Si tú vas a argumentar, tienes que usar bien el lenguaje. Déjame. Más importante de la argumentación. Profe, ¿podría repetir la pregunta anterior? Es que no la entendí, no escuché muy. ¿Con qué otras técnicas se puede combinar una argumentación? Primero con la narración o la exposición. Cuando tú eres un buen argumentador, también eres un buen comunicador. Haces una comunicación eficaz. Precisamente, te fijas que están relacionadas las cosas. Porque cuando tú eres buen comunicador, utilizas una buena argumentación y te das a entender y te entiende y el receptor queda feliz porque tú explicaste bien. ¿Te fijas? Ahora, ¿te quedó clara la respuesta? En la comunicación. ¿Ves? Por eso son marcas textuales. Dice. Ahí también aparece en el texto. Ya, ¿cuáles son las tres partes más importantes de la argumentación? Se comprende. La tesis, respaldo de la tesis, ¿verdad? Discurso argumentativo, que está basado, por supuesto, en los respaldos, y la conclusión. Después dice, los emisores y receptores argumentativos pueden ser solamente individuales, no. Hay emisores colectivos y receptores, por ejemplo, cuando hay una convención política, hay un discurso político, ¿te fijas? Se dirige a al ciudadano, por ejemplo, ¿cómo se llama? La entrega de algún acuerdo del presidente, ya el 21 de mayo. Ahí hay una comunicación a un colectivo. Entonces los receptores somos todos nosotros. No es solamente un emisor y un receptor. Puede ser un emisor, ¿verdad? Suponte tú, el cuerpo judicial va a dar una respuesta a esto. Entonces, nombre y describa una situación en la cual se emplea la argumentación. Todo lo que sea controversial. Como te digo, argumentación es cuando hay desacuerdo, cuando hay dos puntos de vista, cuando hay un diálogo. Diálogo significa dos. Diálogo, dos, o griego, ¿verdad? Y argumentación son puntos de vista que tengo yo, que intento cambiar el tuyo, y después hay una retroalimentación cuando el mismo receptor contraargumenta de una manera negativa, positiva o conciliadora, una concesión. Profe, en el diálogo, por lo que entiendo, los dos están como de acuerdo y como que llevan a cabo el diálogo para sacar más idea, ¿o no? No, generalmente hay un punto de vista, por eso te digo, hay argumentación cuando hay un desacuerdo.
cuando hay una crisis. Ahora, tú cuando estás de acuerdo con alguien no hay controversia. Por ejemplo, a ti te gusta una película o te gusta, fantástico, me encanta. Tú puedes agregar algo, pero suponte que tú digas, me gusta mucho, a ver, supongamos, Pedro Lemebel, que provoca controversia. Ya, otro te dice, no, lo encuentro espantoso, garabatero, grosero. Ya, en cosas generales, a ver, espérate. Marcas discursivas, lo que estábamos hablando, los conectores pragmáticos. Esos son marcas. Toda argumentación tiene que usar conectores. Unir, ¿te fijas? Unir el discurso. Por lo tanto, por consiguiente, yo no estoy de acuerdo porque voy a dar unos ejemplos. ¿Por qué motivo? Todo lo que ustedes están hablando es inadecuado. Primero, hubo una estafa. Segundo, esta persona, ¿te fijas? En primer lugar, en segundo lugar, por lo tanto, por cuánto. Entonces, los conectores pragmáticos son fundamentales en todo lo que sea argumentación. Espérate. Y después, el orden y la disposición de los argumentos tiene alguna importancia en la presentación. Lógico, el orden. Toda la argumentación racional es coherente y cohesionada. Por ejemplo, si yo parto diciendo, imagínate que yo voy a hacer una exposición y digo, en conclusión, no me gusta cómo la gente presenta la problemática en conclusión. Y al final voy a decir mi tesis. No, pues yo tengo que partir por la tesis. Yo puedo decir, por ejemplo, la educación hace 10 años atrás tenía problemas educativos, el lenguaje de los presentadores era excelente. Yo parto de esa tesis. Cuerpo argumentativo, hay ciertos programas como Almorzando en el 3, donde varios, en los cuales les puedo preguntar en la prueba. ¿Por qué en su investigación usaron la coherencia y la cohesión? ¿Qué elemento de la coherencia y cohesión fue importante en la investigación que ustedes realizaron? ¿Te fijas? Más que nada hacer un análisis de cómo aplicaron ustedes el discurso argumentativo en su investigación. Y eso los va a ayudar a reflexionar, porque yo les digo, muchos me copiaron la copia feliz del Edén. Me pusieron ahí 2 o 3 pinceladitas con ortografía, con vocabulario. Y hay otros que lo hicieron excelente. ¿Te fijas? Ahora yo entiendo que están haciendo ejercicio y que hemos tenido, desgraciadamente, estos cursos online, porque cuando yo trabajo en personalización para que sea eficaz. ¿Te fijas? Después, ¿cuál es la subcompetencia que tiene como finalidad conseguir una negociación significativa entre los interlocutores? Es decir, que existe un contexto adecuado. Todo tiene que ver con la adecuación del contexto. Tú eres un comunicador eficaz cuando estás adecuado al contexto. ¿Qué habilidad puede percibir la retroalimentación? La habilidad comunicativa es cuando tú manejas bien el lenguaje, manejas la gramática, manejas el vocabulario, tienes buenos modales. Ahí entra el asunto gestual, que a través de la tecnología no importa tanto. Ver las expresiones que tienen cada uno de ustedes. Eso importa, porque son lenguajes emocionales y lenguajes corporales. No solamente está el lenguaje, ¿verdad?, directo, el lenguaje fónico, sino que está el lenguaje del cuerpo y el lenguaje de las emociones. Si tú estás triste, te pones inmediatamente agachado con los brazos abajo. Si estás contento, andas derechito. Eso es tu lenguaje corporal. Y en tu cara se nota que estás triste. A ver si alcanzamos a transmitir información. Ya. Bueno, se sabe que hay comunicaciones, ya. Los mecanismos construidos por el hombre. Es un sistema, ya, son sistemas están leyendo la pantalla, ¿no? Sus hijos. Señalar su dominio sobre el grupo, marcar su territorio, etcétera. Los medios que ellos emplean son muy variados, pero ¿quién es el único que ha logrado construir una cultura a través es el hombre? Los animales llegaron hasta cierto nivel porque no están biológicamente condicionados para el habla. Pueden emitir sonido. Nosotros, a través de fonemas, creamos un sistema. Ahora, ¿cuándo el hombre empezó a hablar? No está claro. Empezó primero con los sonidos onomatopeicos, imitando el sonido del viento. Nadie sabe cómo hablaban los hombres de las cavernas, pero la perfección fue en la función de crear un código. Los códigos lingüísticos, los alfabetos y los significados. Dice,
En las sociedades humanas el hombre se comunica con sus seres. Los egipcios dieron la pauta como el hombre poco a poco fue creando un sistema de símbolos para comunicarse. Y en función a eso se creó la cultura. Por eso cultura viene de cultivo. Cuando el hombre deja de ser nómada y se convierte en sedentario, crea las ciudades y crea un sistema, un código para comunicarse. Y ahí está todo el sentido de la cultura. Los animales no lo hacen. Ellos son eficaces. Se comunican, los gorilas, todas estas familias, es una comunicación eficaz para alimentarse. Pero el hombre va más lejos, porque el hombre se apodera del mundo, hace mapas, ¿no es cierto? Crea lenguaje, describe, etcétera. ¿Te fijas? Entonces ahí está, los que son religiosos dicen, el hombre dejó el paraíso terrenal cuando inventó el habla y los animales se quedaron allí, nunca salieron del paraíso. Claro, porque el hombre cuando inventó el lenguaje, inventó el tiempo, la historia. Sabe que es finito, que va a morir. En cambio, el animal vive en otro sentido. ¿Ves? Entonces, ahí estaría, esto está muy general, el sentido del lenguaje. Emisor, receptor, mensaje, ¿verdad? Hay un canal entre medio, como te comunica, contexto temático, contenido, referencia del mensaje, canal, ¿viste? Ahí está el canal. Medio físico a través de la señal, desde el emisor hasta el destinatario. Mi comunicación oral es tecnológica, porque estoy usando la luz. Se corta la luz o me cortan el zoom, hasta ahí llegamos. Como pasó en la clase pasada, que tuvimos que comunicarnos por mil. ¿Te fijas? Pero no se podía comunicar atrás. Código, ese es el lenguaje que utiliza para transmitir el mensaje. ¿Por qué me entienden ustedes? Porque tenemos el mismo código, español, ¿te fijas? O castellano. Debiera ser castellano, no español, porque se habló en Castilla, se habló y esa fue la lengua oficial. Código. Si ustedes tuvieran un código distinto al mío, fueran japoneses, no entenderían nada, ¿te fijas? O sea, nos comunicamos porque tenemos un código común, fonemas comunes, significaciones comunes, ¿te fijas? Distintos contexto situacional, lugar y tiempo en que se da la comunicación. Mi contexto situacional en este momento es dar clases en una universidad, por lo tanto mi comunicación tiene que ser adecuada, es decir, enseñar. No les puedo contar chistes, por ejemplo, o leer el último chiste de Condorito, ¿te fijas? Porque contexto situacional, institucional, tengo que poner nota, ustedes tienen que escuchar, ¿te fijas? Ya, proceso comunicativo. Cuando el destinatario es un ser humano, la diccionaria de la Real Academia Española dice hacer a otro partícipe de lo que uno tiene. Eso es comunicar. ¿Ah? Comunicar viene de comunidad. Se creó la comunidad y se creó el lenguaje. Tú no naces hablando, hablas porque naciste en una comunidad lingüística, en una familia. La familia te enseñó un código español. ¿Te fijas? Si hubiese sido chino, el chino, etcétera. Entonces, el lenguaje es comunicación, porque es producto de una comunidad. Ahora, las personas que no están en una comunidad lingüística, acá en Chile pasó el caso de un niño que fue criado, existió, ¿eh? Lo estudiaron los lingüistas, el caucau, lo criaron los perros cuando era chiquitito, le mamaba una perra, y el niño se comunicaba a través del ladrido, y por supuesto que retardó todo su conocimiento porque no tuvo el estímulo del lenguaje. Ustedes cuando han hablado del hombre, existió el niño lobo, un niño que se cayó de un carromato en el siglo XVIII y lo criaron los lobos. Lo encontraron después, aullaba como los lobos, no sabía hablar, estaba lleno de pelos también, porque es una reacción al ambiente. Murió muy joven, ¿verdad? Y fue estudiado por todos los lingüistas. También va quedando atrás tu habilidad neuronal, porque hablar es un estímulo constante, escribir es un estímulo constante, leer es un estímulo constante. Ahora, si tú no lo haces, te retarda. Por eso es un problema cuando los niños se crían en el Sename. No es que sean niños atrasados, pero les cuesta ponerse al día y lo logran, de repente son fantásticos. ¿Por qué? Porque nadie les habló cuando eran chicos. El hablar es un acto que involucra un proceso en el cual los seres humanos se relacionan para transmitir ideas, conocimientos o emociones que se expresan a través de signos. Ese es el lenguaje. ¿Por qué nos expresamos a través de signos? Porque todo lo que nosotros hacemos es conocer un código que tiene signos. La M, la L, la F son fonemas. Se unen con otras palabras y forman morfemas. Y esos morfemas a la vez se unen y forman palabras que tienen un significado y se ordenan a través de una sintaxis que significa orden. Tú no dices él camina antes, él caminó antes.
utilizas una lógica para comunicarte, ¿te fijas? Ahora, la comunicación es el resultado de una relación entre... o me interpelan, ¿te fijas? ¿A quién? Con unas consecuencias. ¿Qué efectos tengo? Enseñarles para que den una prueba y se manejen bien, ¿te fijas? Eso sería la comunicación. Todos los estudios de comunicación actual giran en torno a una o varias de estas preguntas del diagrama, por lo que los medios de prensa, la radio, la televisión, el internet, el wifi, el cine y la publicidad. En todos ellos, el sistema verbal o lingüístico. Alguien dice, un mensaje vale más de 1000 palabras, pero tú tienes que explicar el mensaje. Los Simpsons lo dicen cuando aparecen los monos. Un mensaje vale por 1000 palabras. Claro, por ejemplo, si ustedes ven el hongo que se formó en Hiroshima para terminar la Segunda Guerra Mundial, claro, esa imagen dice más que 1000 palabras. Ver cómo los niñitos van quemados enteros, ¿verdad? Pero tú tienes que tener el anclaje lingüístico. La Segunda Guerra Mundial y un orden. Desarrollo de habilidades comunicativas, eso es lo que estamos haciendo nosotros. Lograr su uso con propiedad y adecuación, lo que hemos dicho. Usar apropiadamente la lengua, porque ustedes van a ser profesionales. Y si no son, la van a usar siempre. ¿Te fijas? Va a ser fundamental. Adquisición de una competencia comunicativa. Tienen que ser competentes, es decir, tienen que darse a entender. Si son enredados para hablar, también son enredados de pensamiento. Tienen que acostumbrarse a comunicarse bien. Ahora, ¿qué pretendemos? Formar hablantes competentes. ¿Para qué? Para regular los discursos, para que sepas argumentar y sepas hablar, y sepas convencer a otros. Por eso los líderes son fantásticos en esto. Un líder te convence, te maneja, haces lo que quieres. Exagerado, por supuesto. Pero la función del líder es manejarte con el lenguaje y a través de las acciones. Transmitir ideas y afecto. Después dice, también se forma capacidad para relacionarse con otros hablantes, hacerse entender, adecuarse al contexto, lo que hemos dicho. Fundamental. Yo no puedo hablar nada si no es adecuado. Por eso, lengua, lenguaje y comunicación. Son tres cosas. Lengua, lenguaje y comunicación. El habla. Nuestra habla tiene que ver con nuestra lengua. Y nuestra lengua tiene que ver con nuestro lenguaje. El lenguaje es humano, abstracto, aunque sea chino, inglés, lo que sea. Pero tú de ese lenguaje sacas el habla, que pertenece a una lengua. Dice. Facultad que posee el ser humano y que le da oportunidad de relacionarse con los demás. Se materializa a través de la lengua, refleja la realidad y estilo de vida compartido por los miembros de una cultura. Tu lenguaje es el reflejo de tu mundo, refleja tu realidad. Por eso cuando hablamos en chileno, hablamos español, por supuesto, ¿ah? O castellano, pero tenemos reflejo de nuestros recuerdos. Tenemos una comunidad lingüística que nos permite decir, Caupolicán, Lautaro, el escudo del cóndor. Mira, hasta el mono condorito es fundamental para nosotros. Bueno, a mí me pasó, yo viví en Venezuela harto tiempo, y los colombianos alegaban que el condorito era de ellos, que ellos lo habían inventado. Oye, pero uno se indigna, pero ¿cómo si el condorito es chileno? ¿Te fijas? Pero los colombianos, bueno, no lo hacían por pelear. Decían que era un mono típico y ellos lo habían inventado. ¿Te fijas que uno defiende el recuerdo de lo que es uno? Ahora yo soy soy vieja de frentón, pero ustedes como jóvenes también tienen referentes de la época en que ustedes viven, que son importantes para ustedes. ¿Te fijas? Después dice, vamos a seguir rápido, permite unificar todo el quehacer de las personas y se manifiesta cada uno. Ya, pero eso está claro. Ya, no, aquí está medio enredado, facultad de interpretación. Ya, constituye el proceso central mediante el cual niños y niñas desde los primeros años de vida intercambian y construyen significados con los otros. Por ejemplo, a todos los niños chicos le enseñan a bailar el cuando llega. No sé si ahora lo harán, pero en mi tiempo se enseñaba a bailar los bailes del siglo XIX en Chile o XVIII. La cueca, por ejemplo. Pero los colegios ingleses no les hablan de eso, porque no les interesa la identidad chilena. Ellos se sienten extranjeros, tienen planes distintos. Pero en cambio los colegios primarios, a ti te enseñan. Y uno va amando su país, va amando sus costumbres, quiere el copihue, te fijas, y quiere la bandera, etcétera. Tú te vas formando como identidad que quieres tu país, no quieres ser inglesa. Aunque yo tengo apellido italiano, mi abuela era italiana, pero uno se siente chilena, pues, en realidad, a través del lenguaje, las costumbres y las emociones. Eso está medio
se me desconfiguró cuando lo envié. Pero ahora, mira, hay algo que me interesa mucho aquí que lo tienen que atender antes que nos vamos.